Bueno, buenas tardes a todos. Hoy empezamos el módulo de abdomen. Vamos a repasar un poquito de anatomía del abdomen para poder entrar hacia los métodos de estudio que puede valorar el abdomen. El abdomen se puede valorar con rayos X convencional, se puede valorar con ultrasonido, se puede valorar con tomografía, casos excepcionales con resonancia magnética, más para algunas patologías en particular, sobre todo a algunas como enfermedades pancreáticas, se puede llegar a valorar con resonancia magnética. Recordando un poco de la anatomía, esta vez vamos a empezar a evaluar de afuera hacia adentro, solo como para la descripción anatómica. De igual forma, cuando se hace una evaluación de rayos X de abdomen, se hace igual como en tórax, de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. De igual forma se hace en tomografía. Aquí para describir las estructuras desde el punto de vista anatómico, lo veremos desde afuera hacia adentro. Lo primero que vamos a evaluar es la pared abdominal, ¿verdad? Después cavidades, órganos, estructuras vasculares y estructuras óseas. Toda esta serie de estructuras tienen densidades, si ustedes se acuerdan, diferentes. Estas densidades nos permiten valorar adecuadamente en tomografía estas estructuras. Empezando con la pared abdominal, ustedes saben que existe una pared abdominal anterior y una posterior. En la pared abdominal anterior están conformados por los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor, músculo transverso, músculos rectos anteriores y músculo piramidal. Dentro de los más importantes y los que más se afectan y presentan patología son los rectos anteriores, que normalmente están asociados a la formación de herniaciones. Recuerden, alrededor de esto mismo también existen fascias. Estas fascias son de recubrimiento muscular, pero al mismo tiempo le dan más consistencia a las uniones musculares. Aquí tenemos un ejemplo de la pared abdominal anterior, donde están los dos músculos rectos, y en medio está la línea alba, es una línea formada por fascias que le dan consistencia a la unión entre los dos rectos. Sin embargo, en algunas ocasiones, por situaciones congénitas, pueden haber diástasis de la unión de los rectos a nivel de estas fascias. La fascia se puede volver un poco más elástica y puede haber una protrusión de las estructuras de abdomen hacia la piel por este espacio. A esas se le llaman hernias, que pueden ser congénitas o adquiridas en el caso de procesos quirúrgicos, como las cesáreas o una laparotomía exploradora. Esta pared abdominal está formada por láminas de fascia, una superior que se llama el arco de Douglas, son aponeurosis, y un arco inferior que normalmente está conformado el arco inferior por los tres músculos oblicuos y rectos. En la parte superior, que está por arriba de la región supraumbilical, pues lo conforman más los músculos rectos. Es importante que los músculos rectos pueden tener dehiscencia, como antes lo dije, o flacidez. Esto ocurre en mujeres, sobre todo cuando son multíparas, llevan su tercer embarazo, son partos normales, puede haber flacidez tanto de la fascia como de los músculos rectos. Por eso es importante la recuperación del tono muscular. En la pared posterior está formado y lo sostiene las 5 vértebras lumbares, igual que los discos intervertebrales, pero hay dos músculos internos, que son los músculos psoas mayor y menor, y externos, como ser el músculo cuadrado lumbar y parte del músculo ilíaco, que forman parte de la pared interna
y los latísimos dorsales que están hacia las regiones posteriores que todavía abarcan el abdomen. Es importante que esta musculatura es extremadamente fuerte, difícil de lesionar a menos que haya trauma o estén asociadas a tumoraciones. En la pared abdominal, como ven, es una potente pared que limita la cavidad abdominal. En su región anterior y posterior, en su parte superior está el diafragma y en la parte inferior está el piso pélvico, formada por otra serie de músculos. La presión del abdomen es una presión positiva, contrario a la presión del tórax, que es una presión negativa. Por eso es que cuando hay un trauma en el abdomen y perforación, todo se va hacia adentro y se colapsa, mientras que en abdomen, como es una presión positiva, toda herida provoca protrusión de las estructuras interabdominales hacia el exterior. Dentro del abdomen existen cavidades. Estas cavidades están formadas o distribuidas por estructuras que a la vez que sirven de protección, sirven para lubricación de los órganos. Este se llama el peritoneo. El peritoneo, además de ser una cavidad en donde el líquido, también tiene la presencia de pequeños delantales, a los cuales se les llama aumentos, tiene formaciones de pliegues y tiene áreas de inserción. Todo esto lo conforma el peritoneo y le permite la posición a cada uno de los órganos. En el caso del intestino delgado, la conformación o la forma del intestino delgado está dado a través de la forma de la inserción de este peritoneo. Dentro de este peritoneo hay múltiples estructuras. Dentro de ellas hay fibras nerviosas, tanto aferentes como eferentes. Hay estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas, y hay un sistema linfático prominente. Todas estas estructuras permiten la irrigación y el drenaje vascular, pero también permiten la protección adecuada a través del sistema linfático y los múltiples ganglios que se encuentran ahí, que no son visibles a simple vista, pero que se encuentran en ese lugar. También este peritoneo provee cierta cantidad de líquido que permite el deslizamiento de las asas de intestino, sobre todo el delgado, una sobre otra, y a eso conocemos como peristalsis. Este peritoneo tiene dos membranas, una que se llama membrana serosa, una membrana parietal, visceral, una porción de la misma retroperitoneal, otra anterior que se llama meso, y toda en su estructura es una cavidad peritoneal que subdivide las diferentes áreas del abdomen. Produce líquido, este líquido es normal, no es anormal. No es anormal en ciertas cantidades. Es importante que entendamos que el líquido peritoneal puede ser aumentado o alterado por patologías locales o sistémicas. Las sistémicas pueden ser como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Las locales están asociadas a procesos inflamatorios como ser pancreatitis, colecistitis, apendicitis. También enfermedades metabólicas de asociación como la desnutrición, que provoca alteraciones en la albúmina. También enfermedades autoinmunes también pueden llegar a provocar, como la artritis reumatoidea, el lupus, pueden llegar a provocar acúmulo de líquido intraabdominal. Como ven, es complejo la patología abdominal. Las tumoraciones también pueden darse a nivel de los epiplones o del peritoneo en sí mismo, y por eso es importante conocer y delimitar esta estructura.
Como les dije, la función es lubricación, protección y absorción. Lubricación de las estructuras, protección sobre todo los aumentos y absorción del líquido que se ha formado. Es un equilibrio que se mantiene constantemente. Cuando este equilibrio se pierde, entonces es cuando nosotros conocemos como lo que se llama ascitis. La inervación normalmente está más dada hacia la región parietal, que es extremadamente sensible al dolor, y porque salen los nervios tóraco-abdominales y lombosacros. ¿Qué estructuras anatómicas vamos a encontrar dentro de la cavidad abdominal? Pues son múltiples. Cada una de ellas puede presentar su patología propia. Por eso es importante conocer las estructuras, qué es valorable y qué no es valorable. Por ejemplo, aquí tenemos las estructuras anatómicas que hay en toda la cavidad abdominal. Está el estómago, está el páncreas, hígado y vías biliares, la vesícula biliar, los riñones, el vaso, y el intestino delgado, el hueso, la vejiga y los órganos reproductivos que están en la cavidad pélvica. Ahora, no todos son valorables con un método diagnóstico. Por ejemplo, la rayos X convencional valora adecuadamente los procesos patológicos de intestino delgado e intestino grueso. ¿Por qué? Porque valora adecuadamente la distribución del gas. También puede valorar algunas patologías de riñón, sí, también se puede valorar. De vesícula, sí, cuando son visibles los cálculos. Pero no puede valorar lesiones específicas de estómago, no puede valorar lesiones específicas de hígado. De igual forma, tenemos otro método diagnóstico, el ultrasonido. El ultrasonido puede valorar la mayoría de estructuras, a excepción del estómago, intestino delgado e intestino grueso. Por lo tanto, ultrasonidos que solicitan para valorar colon espástico son estudios innecesarios, inadecuados y una pérdida de tiempo y dinero, porque no les va a valorar esas estructuras. El gas es el enemigo número 1 del ultrasonido, por lo tanto, no es el estudio de elección. El ultrasonido sí me valora adecuadamente páncreas, hígado, vesícula biliar, riñones, vaso, vejiga y los órganos reproductores. ¿Cuándo puedo valorar estómago con ultrasonido? Cuando es patológico, igual que el colon cuando es patológico. La tomografía tiene la ventaja que me puede valorar todas las estructuras antes mencionadas. El único problema es que la cantidad de radiación es bastante alta. Por lo tanto, como les hablé la vez pasada, es importante saber utilizar la dosis efectiva. ¿Cómo? Sabiendo cuál es el órgano que tenemos que ir a valorar. Lamentablemente, la mayoría de las veces no tenemos eso. Al final tenemos que hacer un estudio de abdomen completo y lo que aplicamos es una dosis absorbida, lamentablemente para el paciente. La tomografía sí me permite ver todos los órganos que están descritos aquí. La resonancia magnética es exclusiva y específica para cierto tipo de lesiones que pueden ser de hígado, pueden ser de páncreas, rara vez de cámara gástrica, del colon muy raro, del recto sí. La resonancia magnética sí es efectiva en el caso de extensión tumoral, de órganos pélvicos, dependiendo de la patología, sí puede ser efectiva. De vías biliares, cuando el ultrasonido no complementó o no llegó a una conclusión diagnóstica, sí en el caso de la colangioresonancia. En hígado, siempre y cuando la tomografía no haya llegado a una conclusión específica, se puede realizar la resonancia hepática. Normalmente se usa un medio de contraste que se llama hepatoespecífico. Es un poco caro, por lo tanto, hay que ver la posibilidad de realizar el estudio o no. Aquí tenemos un estómago, y cuando miramos el estómago, vemos que es complejo su estudio. Por lo tanto, cuando tenemos una rayos X, la mayoría de veces lo que podemos valorar es el fondo gástrico, porque ahí está la burbuja.
En ultrasonido, solo que fuera patológico, que tuviera una masa, podríamos identificarla. De lo contrario, no. En tomografía es importante que cuando se va a valorar el estómago esté completamente distendido. Si no está distendido, se nos puede ir una lesión fácilmente de estómago. La ventaja de la tomografía es que nos permite ver toda la cavidad gástrica. Ok, también lo podemos ver con estudios radiológicos, sí, pero ya especializado. En este caso sería una serie gastroduodenal bien hecha con aproximadamente unas 6 o 7 proyecciones. Podemos ver todas las paredes de la cámara gástrica y determinar un diagnóstico. Importante que la cámara gástrica en su anatomía intrínseca tiene variabilidad, por lo tanto podemos determinar la existencia de una patología o no. Aquí tenemos en forma sencilla lo que es el fondo gástrico, lo que es el cardiax, que está íntimamente relacionada con la unión gastroesofágica, donde existen múltiples patologías. Está la curvatura mayor, la curvatura menor, el cuerpo, el antro pilórico, el píloro, y aquí empieza el duodeno. Importante la historia clínica porque nos hace ubicar si estamos buscando úlceras. Normalmente lo vamos a encontrar con una frecuencia hacia el antro. Y aquí es donde determinar si la úlcera es anterior o posterior, de acuerdo a la clínica, porque las de posteriores tienen más tendencia a complicarse. Las anteriores tienden a perforarse y las posteriores tienden a complicar y generar un cuadro asociado de pancreatitis. De igual forma en duodeno. Tenemos páncreas. El páncreas tiene 3 caras, una anterior, una posterior y una inferior. El páncreas se encuentra retroperitoneal en una porción, la otra porción es anterior, y esta posición anatómica le permite al páncreas manifestar dolores que son profundos y que atraviesan todo el abdomen. Los conocen con el nombre de transfixiante o penetrante. El dolor es un dolor intenso que no se ve con analgésicos y que se asocia en cinturón y que normalmente se incrementa con los alimentos. Por eso es importante diagnosticar la pancreatitis de forma clínica, ya que el ultrasonido puede ser normal en las primeras 11 horas y la tomografía puede ser normal hasta en las primeras 24 horas. Así que los ultrasonidos y las tomografías no son una urgencia para diagnosticar una pancreatitis, sino que es clínico laboratorial. En realidad, ¿para qué usan los ultrasonidos de emergencia? Es más para saber el origen de la pancreatitis, si es por alimentos, por ingesta de alcohol o por cálculos. Lamentablemente, si es por cálculos, no van a entrar a operar inmediatamente, aunque los tengan, porque una litiasis vesicular o un colédoco, que le llamaríamos coledocolitiasis, no lo vamos a manejar agudamente si tenemos una pancreatitis, porque el grado de complicación es extrema. O sea que no es una urgencia tampoco. Al final, el manejo aquí es más quién lo va a tener, cirugía o medicina. Esa es verdaderamente la urgencia del ultrasonido. Pero recuerden, ustedes no manejan o no operan a un paciente con pancreatitis aguda, aunque tenga cálculos. La morbimortalidad se incrementa exponencialmente y nadie se expone fácilmente a eso. A veces se maneja con antiinflamatorios, esperando que se descomprima o esperando que se resuelva las primeras 72 horas de la pancreatitis, porque si tiene cálculos en colédoco, el gran problema es que tienen que hacer evaluación de vía biliar y en eso tienen que administrar contraste. Y el contraste puede generar por sí solo pancreatitis. Así que no es tan fácil el manejo. La tomografía en realidad debe de utilizarse en el manejo de pancreatitis no para diagnosticar pancreatitis. Se debe utilizar cuando hay complicación de la pancreatitis. O sea, no una pancreatitis edematosa
normal. Digo normal en el aspecto de que se inflamó el páncreas y se va a autocontrolar la inflamación. La clínica también influye para determinar si es una pancreatitis complicada o no, como ser electrocardiograma normal, persistencia de la lipasa, persistencia de la amilasa, sodio, potasio, calcio alterado, glucosa elevada, presiones arteriales inestables. Todos esos son una serie de patrones que les va a determinar a ustedes si estamos frente a una afección patológica o no del páncreas. En la clase de mañana miraremos un poquito más de eso. La cola también puede afectar o sugerir a afección renal. Tenemos el hígado en sus porciones, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. A su vez, es una glándula que pesa entre 1.000 y 3.000 gramos, dependiendo de la persona. Es una glándula exócrina porque produce bilis, pero también metabólica porque controla y estabiliza los nutrientes. También efectúa una estabilidad en la coagulación, también en la formación de los glóbulos rojos a través de la acción hematopoyética, y también es un almacén donde se deposita todo aquello que no se requiere en el momento. El problema es que se puede depositar demasiado y generar alteraciones metabólicas, como el famoso hígado graso. Aquí tenemos que tiene dos caras, una cara superior y una inferior. En la inferior está colocado las vías biliares, donde está la vesícula, el cístico, el hepático común y el colérico, el cual va a drenar directamente a la segunda porción duodenal. La vena porta y la arteria hepática. Para su mejor caracterización y evaluación, el hígado se ha dividido en segmentos. Estos segmentos nos ayudan a identificar qué grado de severidad tiene una lesión. Por ejemplo, si una lesión está en el segmento 2 o 3, quirúrgicamente estamos hablando de una lesión de mejor pronóstico, igual que en el 7 y en el 6. No así en el 8, 5 y 4. Peor en el 1. ¿Por qué? Porque ahí están los grandes pasos. Las lesiones de mayor peligro se encuentran en el segmento 4. Porque está la vena porta, ahí pasa la arteria, y están las vías biliares. Entonces, por eso es importantísimo localizar y describir, sobre todo en un estudio tomográfico, dónde está la lesión, ya sea benigna o maligna. Porque el planteamiento quirúrgico cambia de acuerdo a dónde está. Tenemos el riñón, que tiene un polo superior, un polo inferior, una cara anterior, una cara posterior, un borde interno y un borde externo, y que tiene forma de frijol. En su interior está formado por un seno renal, que es este que estamos viendo aquí, por una corteza y por una pelvis. Esta pelvis tiene 2 a 3 cálices mayores. Los cálices mayores son este es uno, este es otro y este es otro. Dentro de ellos pueden haber 7 cálices, 7 a 14 cálices menores, que son estos chiquitos que están aquí. Aquí solo estamos viendo como 3. Pero pueden haber 7 o más. La médula es la que describimos aquí en medio. Y la función óptima del riñón es la filtración de el plasma de nuestro organismo, que tiene sustancias de desecho. El vaso es un órgano posterior, un órgano muy importante, ya que es un órgano defensivo. Por lo tanto, la descripción de una lesión en vaso es importante porque determina si existe cirugía para una esplenectomía o no. La función es linfática y hemática. Tiene cara diafragmática y visceral, borde superior e inferior. Cuando estamos frente a un paciente joven expuesto a una esplenectomía, sabemos que la decisión de hacerla significa generar
una inmunodeficiencia permanente en este paciente. Por lo tanto, las decisiones de esplenectomía tienen que tener criterios puntuales. Y la tomografía es muy adecuada, sobre todo en trauma. Tenemos el intestino delgado, con sus porciones de duodeno, yeyuno e ilio, y que en todo su trayecto puede presentar diferentes tipos de lesiones. Estos diferentes tipos de lesiones pueden tener manifestaciones clínicas diferentes. Por eso es importante aquí la anamnesis. Dentro de las patologías más frecuentes que encontramos en adulto y en niño es la apendicitis aguda. En niño con más frecuencia la enfermedad diverticular, como es el divertículo de Meckel del intestino delgado. Entonces, es importante esa historia clínica para determinar dónde está. Desde el punto de vista radiológico, para nosotros es importante detallar clínicamente e imagenológicamente dónde están las manifestaciones clínicas. Para eso realizamos una evaluación topográfica. Hay muchos criterios en la medicina que van a notar ustedes. Hablan de cuadrante superior e inferior, hablan de cuatro cuadrantes, cuadrante superior externo, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Cuando lo dividen en 4 cuadrantes, nosotros lo dividimos en 9 cuadrantes, hablando de hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio o región umbilical, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda o hipogastrio o cavidad pélvica. Entonces, las descripciones anatómicas del dolor, la anamnesis del dolor, que nos da características del mismo y nos da ubicación, nos ayudará a considerar qué estructuras vamos a evaluar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de dolor en hipocondrio derecho, no solo es decir dolor en hipocondrio derecho, es describir el dolor. Porque ¿qué estructuras están en hipocondrio derecho? Está el hígado, está la vía biliar, está la vesícula biliar, pero también está la flexura del colon derecho. Entonces miren cuántas patologías de diagnóstico diferencial. Las características del dolor nos ayudarán a determinar cuál patología podría ser y nos ayudarán a determinar cuál es el estudio de elección a realizar, cuál es el más ideal en este momento. Entonces, esa anamnesis es importante y si tienen exámenes laboratoriales, pues todavía mucho mejor. Los signos y los síntomas abdominales son variables. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, pero estos síntomas me los puede dar un montón de enfermedades. Los signos, disminución o aumento de la peristalsis, dependiendo si hay una oclusión, zooclusión, dependiendo si la obstrucción es mecánica o es fisiológica. La distensión abdominal es importante. La distensión abdominal es por líquido o es por gas. Si es por gas es perforación. Si es por líquido, puede ser ruptura o puede ser sangrado extraintestinal. Pero es importante la historia clínica. La onda líquida nos ayudará a saber si es gas o líquido. ¿Hay hipertimpanismo cuando es gas? Sí. ¿Hay matidez cuando es líquido? Sí. Entonces, el examen físico va a ser fundamental. La percusión dolorosa nos ayuda a determinar puntos focales de dolor. El rebote, que lo podemos observar en el punto de la vesícula biliar o en el punto del apéndice, son bien importantes. La matidez, como la dije hace poco. El examen físico lo que nos ayuda a hacer es una inspección, una ocultación, una percusión
y una palpación adecuada. Agregándolo a eso, le ponemos maniobras. Estas maniobras en el examen físico nos ayudan a determinar la existencia de la lesión y su probable origen. Radiológicamente, es tratar de ver una estructura en una imagen radiológica que nos haga un enfoque adecuado. La radiología es bien amplia, por lo tanto, hay que empezar con los exámenes más simples a los más complejos. Lo que quiero decir es que tendríamos que empezar con una radiografía simple, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Ojo, la resonancia magnética no la usamos en trauma. Los tres anteriores sí los podemos usar en trauma. Cuando tenemos una de las cosas bien importantes con radiografía abdominal es que la radiografía nos permite determinar perforación o no. Entonces, las proyecciones ideales para valorar una perforación son la proyección acostado y de pie, o como hablamos, en decúbito o en bipiedestación. ¿Cuál se hace primero? Pues la primera que se hace es la acostada, porque la acostada nos ubica posicionamiento de estructuras. Además, el gas tarda aproximadamente 5 minutos en visualizarse. Por lo tanto, si el paciente está inestable, la de acostado nos dará cierto tipo de información. Si el paciente no se puede poner de pie, entonces lo que haremos es poner del lado al paciente y a eso se le llama en decúbito lateral y nos ayuda a evitar poner de pie al paciente. Si hay gas libre, el gas libre se acumulará en la parte más superior del abdomen. Digamos, acostamos al paciente del lado derecho, a eso se le llama decúbito lateral derecha. El gas se va a ir para el lado izquierdo, pero tenemos que esperar aproximadamente unos 5 minutos. Si el paciente puede ponerse de pie, lo ponemos de pie. Y la única presencia de gas que podemos ver en el abdomen y que forme un nivel va a ser en la cámara gástrica. Si hay niveles en otros lugares, ya significa alteración. Aquí tenemos una raíz X de abdomen, que podemos ver una raíz X de abdomen. Muchos dicen que nada, nosotros decimos que mucho. Podemos ver la cámara gástrica, aquí está la cámara gástrica, acá arriba. Podemos ver la distribución del gas en el colon, este es colon. Todas estas burbujitas son distribución. Si no la viéramos hasta recto, sabríamos que hay una obstrucción. Podemos ver el psoas son estos que están aquí. Aquí va el otro. Podemos ver la silueta renal, sí, aquí va la silueta renal. Es esta que va aquí. La izquierda, la derecha va aquí. Podemos ver del hígado, sí, el hígado va aquí. Esta línea lo está dividiendo, aquí va el hígado. Si la vesícula biliar tuviera alguna alteración como litos, los miraríamos. Si tuviéramos cálculos en los riñones, los miraríamos. Podemos ver las articulaciones sacroiliacas, que en este caso están alteradas, pueden ser causa de dolor. Podemos ver la columna lumbosacra, que también puede ser patológica. Podemos ver las caderas. Podemos ver la vejiga, que es esta que se mira aquí, parcialmente distendida. Podemos ver gas en la ampolla rectal. Como ven, podemos ver un montón de cosas y diagnosticar un montón de cosas. Por eso no debemos de olvidarnos del estudio de rayos X convencional, que nos va a descartar un montón de patología y nos va a ubicar hacia un lugar específico. En trauma se solicita mucho la radiografía de abdomen y el FAS. El FAS, definitivamente, a veces en los medios de emergencia se mal utiliza porque el FAS solo es ir a buscar, para algunos, ir a buscar líquido libre. Y recuerden, el líquido libre puede estar presente en un paciente con insuficiencia cardíaca, con hepatopatía crónica, con insuficiencia renal, con una alteración metabólica, etc. El líquido no es sugerente de nada mientras no va con una historia clínica concluyente. Un verdadero FAS es aquel que además de mostrar el líquido, logra demostrar la existencia de lesión hepática, esplénica o renal. Por cierto,
En tramo abdominal cerrado, el primer órgano a valorar es el vaso, después el hígado, el duodeno y por último el riñón. Lamentablemente en el ultrasonido el duodeno no es valorable, por lo tanto se nos puede pasar por alto una lesión de duodeno. ¿Por qué duodeno y no el resto del intestino delgado? Porque el duodeno es retroperitoneal y está fijo. Un impacto lo puede estallar. Mientras que el yeyuno y el ilion, un impacto lo desplaza. Y para eso está el epiplón que nos ayuda a desplazarlo con el líquido que hay en medio de ellos. Aquí tenemos otra imagen radiológica donde estamos viendo la distribución del gas. Aquí se mide mejor el gas en todo el colon hasta llegar al recto sigmoides y la región rectal. En este otro caso, estamos viendo un colon lleno de gas que es normal, dependiendo del paciente, pero aquí estamos viendo un intestino delgado, miren, que es diferente a este, lleno de gas. No es normal ver un intestino delgado lleno de gas, significa la presencia de alguna patología o procedimiento. En el caso de patología, una infección gastrointestinal, en el caso del procedimiento, la administración de un laxante que produce abundante gas en el intestino delgado. Aquí tenemos otra radiografía donde lo que estamos valorando es las partes laterales del abdomen. Esa es la fascia lateroconal, son fascias de grasa que son normales. Si se borran, igual que el SOR se borre y se borran estas fascias, podríamos estar hablando de una apendicitis aguda. Entonces, por eso es importante radiológicamente verificarlas. También en la cavidad pélvica podemos ver estas imágenes calcificadas. Si son simétricas y del mismo tamaño, podemos hablar de una esterilización, pero si son asimétricas y en diferentes posiciones o alturas, estamos hablando de flebolitos. Ahora, cuando uno de estos flebolitos se localiza en fosa ilíaca derecha, es el diagnóstico patognomónico de una apendicitis aguda y no necesitamos otro estudio más, suficiente con él para saber que tenemos una apendicitis. No importa en qué fase esté, si está en fase inicial. Eso es diagnóstico de apendicitis. Aquí tenemos una radiografía de abdomen, donde vemos una imagen. Es una imagen que está dentro del riñón derecho. Es un cálculo coraliforme, es un cálculo gigante. Normalmente no produce manifestación clínica, a menos que se fragmente y un fragmento se vaya hacia el uréter y cause dolor. Aquí ustedes pueden ver un colon lleno de heces abundantemente, significa que este paciente tiene una impactación fecal. La obstrucción es muy famosa en los cuadros abdominales. Muy frecuentemente les va a llegar paciente obstruido. Lo importante en los pacientes obstruidos es determinar si es una obstrucción mecánica o funcional. La obstrucción mecánica se maneja desde el punto de vista quirúrgico y la funcional desde el punto de vista médico. La diferencia entre ellos es que la dilatación en la mecánica es proximal, en la parte distal del abdomen no hay dilatación, mientras que en la funcional todo el colon o todo el intestino está dilatado. Los niveles de rama solo significan que hay partes o áreas que parecen como racimos de heces acumuladas y que se puede ver en los dos. En la mecánica no hay gas distal porque el gas no logra pasar por el paso de obstrucción. Es más, el dolor lo causa el gas al tratar de pasar. Mientras que en la funcional sí hay gas desde el ciego hasta el ano. El contenido en la mecánica es abundante líquido, por eso se forman los famosos niveles hidroaéreos. Mientras que en la funcional el contenido no es líquido, sino que es puro gas. Aquí tenemos una imagen radiológica donde vemos un colon distendido, mírenlo, todo el colon está distendido, pero es todo. Hay gas hasta en la ampolla. Miren toda la distribución de gas. No hay niveles y es todo el colon dilatado y lleno de gas. Esta es una obstrucción funcional. No hay niveles hidroaéreos.
Mientras que en la mecánica sí miran niveles hidroaéreos. Miran gas acá, miran gas acá, miran gas acá, pero aquí, rectos sigmoides y ampollas no hay gas. Quiere decir que la obstrucción está por acá. ¿Qué puede ser? Tumoral, bridas, si fue de cirugía anterior, una diverticulitis complicada, etcétera. Miles de razones. La anamnesis es fundamental para saber qué estudio es el que voy a realizar. Si el ultrasonido me sirve, probablemente no. La tomografía me servirá, dependerá. Una serie gastrointestinal me servirá, pueda que sí. O un colon por enema me servirá. Todo eso depende de una clínica que ustedes referirán en el momento de realizar. ¿Por qué? Porque la patología de obstrucción es variada, dependiendo del órgano, intestino delgado o el colon. La obstrucción puede ser por estrangulación o por obstrucción misma. La estrangulación es cuando se dobla el mesenterio sobre sí mismo por alguna patología en particular. Por ejemplo, la estrangulación en el intestino delgado está asociado a vólvulos o bridas postoperatorias o hernias estranguladas o invaginación aguda. La invaginación aguda son frecuentes en niños, entonces hay que saber la edad, el sexo, el peso y la localización para sospechar cuál puede ser. En el colon, los vólvulos son más frecuentes en el sigmoides y en el ciego. De todos, los más frecuentes son en el sigmoides. Y normalmente radiológicamente se debe ver como una bola localizada llena de aire. Si ustedes ven una imagen localizada, semicircular, llena de aire, hasta que no se demuestre lo contrario, es un vólvulo de recto sigmoide. Es quirúrgico. Las obstrucciones pueden causar un montón de cosas. Cuerpos extraños, los hilios biliares, los tumores, las invasiones neoplásicas, la tifoidea. Bueno, hay una variabilidad de patologías. En el colon, las obstrucciones distales son más frecuentes por tumores, fecalomas o sigmoiditis. Los fecalomas, son simplemente acúmulos de heces que se deshidratan y se vuelven una piedra. Entonces es importante, por eso, clasificar de qué se está tratando el paciente. Imágenes por ver. Esta es una paciente femenina, 35 años de edad, a la cual se le tomó esta radiografía. ¿Por qué piensan que se le tomó esta radiografía? ¿Alguna idea? Doctor, creo que si no es que no encontraron para sacar el dispositivo intrauterino, los hilos. Los hilos. Entonces, ¿cree usted que debió haber sido este estudio el que tenían que haber hecho? La verdad no sé. Creo que era preferible un ultrasonido. Un ultrasonido había mencionado usted. Bueno, entonces, aquí en realidad el estudio radiológico no debió haber sido el estudio de elección. Están irradiando a una paciente innecesariamente. Tiendo a pensar que la única razón es que no tenían ultrasonido y pidieron el estudio radiológico. Ahora, el estudio radiológico únicamente les dice que hay un dispositivo en la región pélvica. No les dice la posición anatómica. ¿Estará en útero? Posiblemente sí, pero no les describe eso. Versus el ultrasonido que les puede decir si el dispositivo está en cavidad uterina o está fuera de cavidad uterina. ¿Está desplazado o no está desplazado? Porque no solo es que esté en cavidad uterina. Si el dispositivo está desplazado 1.5 centímetros del fondo, no está haciendo nada. La paciente puede quedar embarazada y embarazada con un dispositivo en su interior. Entonces es importante que sepamos cuál debe ser el estudio de elección a realizar. Dentro del ultrasonido, ¿cuál será el mejor? ¿El pélvico o el transvaginal?
definitivamente debería de ser el transvaginal, Transvaginal. Ajá. pero si no tenemos, va a ser suprapúbico. El siguiente caso, ¿qué opinan? No habría nada que preguntarme. La clínica, o sea, ¿cuál fue el motivo por el que pidieron Ok, la imagen? solo eso. No me va a preguntar la edad, no me va a preguntar el sexo, no me va a preguntar tiempo de evolución, no me va a preguntar presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, no me va a preguntar examen físico. Un montón de cosas tienen que preguntarme para determinar lo que es esa rayos X de abdomen. Paciente de 35 años, sexo femenino, hipotensa, taquicárdica, disneica, con cianosis periférica, distensión abdominal, disminución de ruidos intestinales, presión arterial 80-60. Rayos X de abdomen, una imagen con múltiples imágenes ovaladas, hasta que no se demuestre lo contrario, con toda la clínica de inestabilidad. Se refiere a una paciente con una ruptura de una bolsa de drogas. Y al romperse la droga, esa se absorbe muy fácilmente, sobre todo en el intestino delgado, lo que provocará hemorragias intracerebrales. Recuerden cuando hablamos de evento cerebrovascular, una de las causas que puede provocar un evento cerebrovascular es la ingesta de opiáceos. Número 2, la falla ventilatoria es secuencia por una toxicidad. La distensión abdominal es causada por la alteración metabólica que produce la droga y la falla hepática y renal inminente. Entonces, todo es un contexto clínico que nos ayuda a evidenciar una afección abdominal. Doctor, entonces todas esas figuras ovaladas son como donde está contenida la droga, Cartuchos de droga. cartuchos de droga. No debió haberse roto la bolsa, aunque hoy por hoy no es tan frecuente ver esto, porque ya las bolsas de droga no las están metiendo en los estómagos, sino que están haciendo unas bolsas muy especiales, las cuales con cirugía las están introduciendo en los glúteos, ¿verdad? Estas personas se miran con pompis más prominentes porque las meten entre los espacios musculares, las bolsas, o los meten en las partes laterales, formando lo que llaman ustedes pistolas, y que muchas veces no son tan fáciles de identificar. La ventaja ahora es que los aparatos de rayos X que también se utilizan en los aeropuertos cada vez son más sensibles que los anteriores, y la sensibilidad es tan alta que pueden detectar densidades, intervalos entre lo que son tejidos blandos y el músculo. Por lo tanto, pueden diferenciarlos y ser evidentes. Es más, si ustedes leen los periódicos, actualmente en una de las prisiones, no me acuerdo cuál de todas, han agarrado a 2 o 3 mujeres que han llevado marihuana en unas bolsas introducidas en sus vaginas y las han logrado detectar a través de los rayos X por el grado de sensibilidad que tienen. Entonces, cada vez los rayos X están siendo utilizados para la detección de drogas. Hay casos en que han logrado detectarlas por rayos X todavía en cavidad gástrica antes que se rompa, y han logrado salvar a los pacientes. En estos casos son mortales, ya los pacientes no pueden sobrevivir. Doctor, una pregunta, pero con las radiografías que no son tan sensibles como las que mencionan en el aeropuerto, ¿es posible que se confundan estos con
con algún implante, ya que son introducidos en medio de los glúteos? Es bien difícil que se confunda, porque los implantes glúteos tienen una forma muy particular y muy característica, mientras que las bolsas son un poquito diferentes. Sin embargo, ya que Siempre son bolsitas entonces. Es que pensé que al introducirlas de esa manera lo harían como siguiendo el patrón de la forma del glúteo. actualmente se han detectado 2 o 3 casos que están utilizando también las mismas bolsas de implante para rellenarlas de droga. Lo que hacen en los departamentos de las aduanas es que cuando tienen una paciente con implante, usan métodos alternativos. Ustedes saben que también los perros, no sé cómo, pero pueden olfatear las drogas. Aún yo creo que en la región glútea de una persona lo pueden olfatear. Si tuvieran grandes dudas, pues se puede hacer un ultrasonido de la región glútea, la cual le diferenciará si esa es una prótesis o no, ya que las prótesis tienen un gel en su interior. Si fuera droga, se miraría una estructura más sólida que líquida. Ya con eso hay una duda bien definida como para poder retener a esta persona e investigar un poquito más. También lo que investigan es las cicatrices, cuánto tiempo de evolución tienen las cicatrices, la cicatriz es reciente, todo eso anda en sospecha. La ubicación de la persona, bueno, como sobre todo en Estados Unidos tienen una amplia información de quién entra y quién sale, todo eso lo unen. Y la mayoría de veces cuando alguien lo meten a una área es porque ya tienen un antecedente o una sospecha de la posibilidad de que la persona sea una mula. Este otro caso que ven, Da la impresión, doctor, de que sea como el diafragma, quizás. el diafragma, la flecha de arriba o la flecha de abajo. Ah, caray. La de abajo. ¿Y la de arriba qué es? Podría ser aire atrapado entre el hígado y el diafragma, doctor. Podría o es. Bueno, para mí es. Bueno, entonces ahí es donde usted entra con su historia clínica. Sin historia clínica usted no sabe qué es. Puede ser cualquier cosa. Este es un paciente con trauma abdominal cerrado. Se le toma una radiografía, se le encuentra eso y eso significa gas libre. El diafragma es este que está aquí y este que está aquí es el borde hepático. Entre los dos hay un menisco o una semiluna de gas. Significa perforación de víscera hueca. Una cantidad de gas tan grande significa una perforación alta. Puede ser una perforación gástrica. O, por ejemplo, el paciente no fue de trauma, pero es un paciente con dolor abdominal súbito, con hipotensión, taquicardia, distensión abdominal. ¿Y qué presenta esto? Bueno, puede ser una perforación de una úlcera gástrica. Usted ya va asociando toda esa clínica con una imagen radiológica. Por eso es que no pueden estar dispersas. Tienen que tener ese contenido de anamnesis, ese examen físico con una imagen radiológica, para que les ayude a ubicar que hay un gas libre. Y las posibilidades diagnósticas van a depender de la cantidad y la localización. Y ustedes ahí van asegurando de que se pueda tratar.
En la mayoría de los casos, pues estos pacientes son pacientes que van a requerir una cirugía inmediata. Muchas veces no van a requerir otro estudio, dependiendo de la estabilidad del paciente. Usted sabe, si un paciente tiene esto y no está tan estable, no va a estar esperando a realizarle un montón de estudios, porque de aquí que se los termine, posiblemente el paciente ya se le ha muerto. Entonces, tienen que tomar decisiones y determinaciones en base a su historia clínica y lo que usted encuentre inmediatamente. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Doctor, esas máquinas que usted mencionaba del aeropuerto, que de rayos X, ¿tienen la misma nivel de radiación que las máquinas del hospital o cómo funcionan en cuanto a los niveles de radiación en las máquinas? Son parecidos, no son tan intensos. El objetivo solo es determinar si van objetos metálicos o si van objetos con densidades diferentes. La calibración de esos equipos está calibrada no para ver tanto estructuras óseas, sino que para ver tejidos blandos, porque es ahí donde se encuentran la mayoría de las bolsas de droga, ¿no? O en la cavidad gastrointestinal o actualmente en las estructuras musculares. Y cuando se solicita un estudio de rayos X, en muchas ocasiones ustedes van a decir, quiero un rayos X de muslo para hueso o para tejidos blandos. El técnico sabe que tiene que cambiar el kilovoltaje y el miliamperaje para ver una cosa u otra. No es que va a dejar de ver hueso, el hueso siempre se va a ver porque es una estructura sólida, pero se va a ver un poco más brillante porque lo que se necesita ver con mayor atenuación o con mayor definición es el músculo. Mientras que cuando es de hueso, se ve bien definido el hueso, pero casi no se ve el tejido blando. Se borra porque la penetración es mayor. Entonces, es importante saber qué es lo que se está pidiendo. ¿Algo más? No, doctor, gracias. No, doctor. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, concluimos con la clase del día de hoy y que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Doctor, feliz tarde. Gracias, doctor. Igual, feliz tarde.